Y lo vamos a hacer a partir de la forma gráfica, porque el día de ayer empezamos a entender que una razón era una relación, una comparación, una relación entre dos elementos, donde veíamos cuántos elementos de uno habían comparado con respecto al otro. Ya decíamos, por ejemplo, 5 es a 6 porque 5 elementos de ventas, habían 5 de uno, si habían 5 de uno, perdón, iban a haber 6 del otro. Y lo representamos como una fracción, también lo podemos representar en palabras como 5 es a, recuerden que ayer se les olvidaba poner el es, pero tienen que decir 5 es a 6, por ejemplo, en que no tienen que comerse esa parte de la frase, porque es muy importante también para recordar cómo se representa una razón. Y que el día que yo vamos a representar gráficamente las fracciones, las razones, vamos a ocupar otro método que sería el método gráfico, el método de dibujo, y vamos a ver dos formas de representar las razones, que pueden sernos súper útiles, y también vamos a ver después cómo reconocer una regla en las razones que nos puede servir de mucha utilidad, chiquillos, a la hora de trabajarlas y que van a ser base para lo que se va a ver en la siguiente clase. Así que, muy importante que lo tengan claro. Y recuerden, chiquillos, que hasta hoy queda la materia de la primera prueba, y la próxima semana nos dedicamos martes y miércoles a repasar todos los contenidos y ver algunas dudas. Yo voy a dejarles una guía mañana para que la empiecen a trabajar estos días, para ir repasando para la prueba, para que vayan ahí reforzando contenidos y cualquier cosa el día miércoles, cuando tengamos la última clase antes de la prueba, pueden consultar las dudas que tengan. Y les tengo pendiente, chiquillos, enviarles la revisión de la tarea que subí el otro día de las fracciones, suma y resta. Así que también esperar eso que viene dentro de los próximos días. Bien, vamos a representar entonces las razones, chiquillos, no olvidando ese primer aspecto muy importante que teníamos que comprender, que las razones, chiquillos, eran una comparación entre un elemento y otro, donde decimos, si hay una cierta cantidad de uno, va a haber cierta cantidad de otro. O sea, a partir de uno, sabemos el otro. Las razones, chiquillos, que no olvidemos se expresan de la forma A es a B, o sea, tanto de uno es a tanto del otro, se pueden representar de manera gráfica, es decir, además de representarlo de manera con fracciones o escribirlo en palabras, podemos representarlo gráficamente, es decir, a partir de una figura. Y podemos representar dos situaciones en esta figura. La razón entre dos elementos, por ejemplo, como lo hacemos ayer, entre la cantidad de agua y la cantidad de arroz en una preparación de cocina, o la cantidad, por ejemplo, entre la cantidad de autos de un color con respecto a otro color, como lo hacemos entre los autos amarillos y los autos verdes, o también las razones se pueden hacer a partir de una parte y el total. Por ejemplo, la cantidad de autos azules respecto a un total de autos. Por ejemplo, si hay 20 autos y de esos son 7 azules, podemos decir que son 7 a 20. Es decir, de 7 autos azules es de un total de 20 autos. Así como muy parecido a lo que veíamos en el concepto de fracción. Así que vamos a ver las dos formas que nos pueden presentar las razones, ya sea entre dos elementos distintos o cuando tomamos una parte de uno y la comparamos con el total de elementos que hay. Y eso nos recuerda recordar muchísimo a las fracciones, porque las fracciones era tomar una parte del total e indicar en cuántas partes se dividió. O sea que algo, nos vamos a recordar el concepto de fracciones cuando vemos esto. Entonces, la primera, chiquillos, que vamos a conocer y vamos a conocer es la de representar razones entre dos elementos, por ejemplo, entre el agua y arroz, por ejemplo. Por ejemplo, cuando comparamos la cantidad de harina con la cantidad de azúcar en una preparación, cuando comparamos la cantidad, la relación que hay entre hombres y mujeres en un curso, o quienes votaron, quienes les gusta el chocolate y quienes les gusta la frambuesa, por ejemplo. Vamos comparando cuánto hay de uno y cuánto hay de otro. ¿Qué pasó, Vicente? Vicente, ¿qué pasó? Recuerda, Vicente, que dije que prestaran atención y después cuando suba la clase, lo copian de ahí.
Yo ya tengo todas las clases por ciento subidas. Entonces, chiquillos, la representación entre dos elementos, como les di ese ejemplo del azúcar con la harina, de chocolate con frutilla, entre hombres y mujeres, entre fútbol y básquetbol, por ejemplo, comparar dos cosas distintas, siempre va a tener que representarse en orden la razón del primer elemento respecto al segundo, como lo decíamos ayer. Por ejemplo, la razón entre, por ejemplo, la cantidad de personas que les gusta el chocolate y les gusta la vainilla en un curso va a ser 20 es a 25, donde 20 es la cantidad de personas que les gusta el chocolate y 25 es lo que les gusta la vainilla. Y se pone en orden, o sea, si lo vamos a representar gráficamente, primero se representan los del chocolate y después los de la vainilla. Y para ello, chiquillos, si lo vamos a hacer gráficamente, vamos a usar figuras o dibujos en los elementos de la razón, o dibujos que representen los elementos de la razón. Es decir, si estamos hablando de flores, vamos a dibujar flores y vamos a pintarlas de un color de una y de un color la otra. La idea es que sea lo más gráfico, lo más notorio posible, que estamos representando gráficamente esto. Mati, yo creo que apenas se descargue, yo creo que después de las 11, yo creo que es más seguro que suba la clase, porque después de esta hora tengo otra clase con otro curso, entonces no sé si alcance. Pero yo creo que después de las 11 es más seguro que esté esa clase subida. De nada. Entonces, vamos con un ejemplo. La relación entre, en una tienda de autos, la relación entre la cantidad de autos verdes y rojos es 5 es a 3. Es decir, ¿qué significaría eso, chiquillos? Que la relación entre autos verdes y rojos en una de cantidad de autos es 5 a 3. Levantando la mano, ¿quién me podría decir qué significa eso? Bastián. ¿Significa que hay 5 autos verdes y 3 rojos? Que hay 5 autos verdes y 3 rojos. Pero recuerden que la mejor forma de decirles es que cada 5 autos verdes vamos a Hay 3 encontrar rojos. 3 rojos. Siempre ocupen el cada. Cada vez o cada 5 de uno van a haber 3 del otro. Es decir, eso en fracción, ¿cómo quedaría? ¿Alguien lo puede escribir en el chat? ¿Cómo le quedaría eso en fracción? Ese 5 es a 3, ¿cómo lo...? Bien, quedaría, 5, como dice el Bruno, 5 es a 3, es decir, quedaría 5 es a 3. Y gráficamente podemos hacer cuadritos o hacer autos. Ahí están todos los autos en blanco y negro. Pero debemos recordar lo siguiente. ¿Qué dijimos hace un momento? Que el orden en que vamos a realizar la comparación o vamos a representar la razón tiene que seguir el mismo orden que dice el, el ejemplo. Entonces, ¿quién se nombra primero en la razón? ¿Qué auto se nombra primero en la razón? ¿Chiquillos? ¿Qué auto se nombra primero en la razón ahí? Los verdes, ¿cierto? Gracias a Mali. Entonces, cuando pintemos los autos de colores, tendríamos que pintar los autos primeros, los autos verdes. ¿Cuántos autos verdes? Según la razón, 5. Y el resto, en el caso sería 3, los pintamos rojos. Pero siempre se tiene que hacer en orden. Es decir, si primero se nombran los autos verdes, en la representación gráfica va primero los verdes. Y si después se nombran los autos rojos, se pintan después los rojos. ¿Por qué? Porque la representación gráfica es una copia exacta, es un reflejo, por así decirlo, de la razón. Es decir, si yo les presentara solo gráficamente esta razón, yo tendría que dibujar tal cual, escribir tal cual como sale en el orden que aparece. Y si no están ordenados, los puedo dar un orden después. Por ejemplo, que si nos piden la razón entre lápices de colores y están todos los lápices revueltos, habría que ordenarlos para que coincida con la razón, por ejemplo. Entonces, según lo que dijimos, al pintar los autos chiquillos quedarían los 5 primeros verdes, los 3 restantes en color rojo. ¿Quedó claro, chiquillos, cómo se representa? Hola, Manuel. Otra cosa,
Eso lo ves tú, Manuel. Estamos viendo lo de representar razones, que cada vez que nos den una razón, podemos representarla como fracción y la podemos representar gráficamente. Lo que estamos haciendo ahora es representar una razón entre dos elementos. Por ejemplo, cada cierta cantidad de uno va a haber del otro. En este caso, cada 5 autos verdes va a haber 3 rojos. Y debemos hacerlo en orden, es decir, si se nombran primero los autos verdes, deben aparecer en la representación gráfica primero los verdes y después los rojos. ¿Se entiende? Eso nomás es era lo que estamos viendo, Manuel. Ya, genial. Chiquillos. Y la otra opción que tenemos, que nos aparezca ahí de representación gráfica de las razones, es que representemos entre un elemento y el total de los que hay. Es decir, que representamos igualmente en orden la razón entre una parte de los elementos y el total de estos. Y aquí, chiquillos, yo les recomiendo ocupar figuras, es decir, un rectángulo dividido en partes iguales, etc. ¿Por qué? Porque es más fácil de identificar, porque esta representación de razones nos va a recordar más a lo que era el concepto de fracción. Y ya van a ver en el ejemplo por qué les digo. Es decir, por ejemplo, si nos dijeran la cantidad de bicicletas en un condominio, la cantidad de bicicletas entre toda la gente que vive en un condominio va a ser 80 de 500. 80 a 500. Es decir, que cada 80 bicicletas hay 500 personas en ese lugar. ¿Se entiende? Es decir, o también lo puedo decir de esta manera. Otro ejemplo, la cantidad de lápices azules dentro de un estuche, o mejor, la cantidad de lápices pasta dentro de un estuche va a ser en la razón 4 es a 10. Es decir, que dentro del estuche, cada 4 lápices pasta, va a haber un total de 10 lápices. O sea, que va a haber 4 lápices en un total de 10 dentro de este estuche. Y eso nos recuerda más al concepto de fracción. Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Dice, la razón entre la cantidad de naranjas y el total de frutas en una bolsa es 5 a 12. ¿Qué significaría eso, chicos, ahí? Por cada 5 naranjas hay 12 frutas. 12 frutas en total. Muy bien. Es decir, que cada 5 naranjas vamos a encontrar 12 frutas en total dentro de esta bolsa. En fracción, escriben en el chat, chiquillos, cómo quedaría. 5 partido por 12. Muy bien, Amalia. ¿Todos de acuerdo con lo que puso la Amalia en el chat? Ya, genial. Entonces, 5 a 12 va a ser nuestra fracción. A 5 naranjas va a haber 12, de cada 5 naranjas va a haber 12 en total dentro de esta bolsa. Esto es lo que nos representamos gráficamente, chiquillos. Es decir, ocupar una figura rectangular, puede ser un triangulito, un circulito, que lo dividimos en partes iguales. Y eso nos recuerda directamente y perfectamente lo que era lo que veíamos en las fracciones, que del todo lo dividíamos en cierta cantidad de partes y de ahí tomábamos cierta cantidad de trocitos. ¿Se acuerdan de eso, chiquillos? Que así era como representábamos las fracciones. Que del todo lo dividíamos, sacábamos una parte, una porción, una cantidad de trocitos y llegábamos a este total. Entonces, lo lógico que es pensar que ¿cuántos cuadritos deberíamos pintar ahí para representar esa razón? 5 después 12. Se dice el Bruno. ¿Por qué 5 y después 12? Sí, debemos recordar que ahora estamos tomando una parte del total. Es decir, solo con que pintemos 5 va a bastar. Es decir, para este tipo de razones, la representación queda así. Esa razón es 5 es a 12, es decir, de 5 elementos tomados de un total de 12 de ellos. Sí, aquí tenemos otra representación para las razones, que es de tomar una parte de los elementos del grupo y compararlos con el total de los que hay.
¿Qué se diferencia, chiquillos, de la primera, en donde tomamos una parte de un cierto grupo de elementos y lo comparamos con la otra cantidad de elementos que haya? Y les tengo otro ejemplo, chiquillos, que lo estoy buscando para proyectarlo aquí, que lo estoy sacando de una página de un libro que me gusta mucho. Muy bien, ¿dónde está? Representación de una razón. Denme un segundo, chiquillos, lo estoy buscando aquí. Acá está. Y vamos a aplicar lo siguiente. Ya, aquí está. Déjenme dejar de compartir un segundo la clase. Nos vamos a ir a ese ejemplo también. ¿Lo ven, chiquillos? ¿La actividad? Sí. Sí. Ya. Ahora nos están representando muchas cosas a la vez. Muchos colores distintos y 4 razones distintas. Entonces, observen bien la cantidad de lápices que hay para cada uno y díganme qué representa, y voy preguntando, ¿qué representaría cada razón en este caso? Cuenten bien cuántos lápices hay de cada color, cómo se han comparado y vamos viendo cada uno. Ya, hay 5 verdes, dice el Bruno. ¿Cuántos azules hay? 7 verdes. Rojos, ¿cuántos hay? 8. Y amarillos, 3, ¿cierto? Entonces vamos a anotar aquí en el chat. Entonces había 7 azules, 8 rojos. ¿Cuántos verdes eran? 2, 4, 5. 5 verdes y amarillos eran 3 amarillos. Y los contabilizamos. Y los puse en el chat. Entonces, si yo le colocara la razón 5 es a 8, ¿qué representa? Según la cantidad de colores que hay. Quiero que levanten la mano y me lo digan, porque quiero escucharlos también decirlo ustedes. Connie. Cada 5 verdes hay 8 rojos. Muy bien. Entonces, cada 5 verdes, sabemos que son lápices, no necesitamos colocar que son lápices, hay 8 rojos. Muy bien. Levantando la mano. ¿Qué sería el siguiente? Yo me podría decir el siguiente levantando la mano. ¿Cuál es el 7 a 3? A ver, Bruno, cada 7 azules hay 3 amarillos. Cada 7 azules hay 3 amarillos. Muy bien, ¿cierto? Cada 7 azules hay 3 amarillos. El tercero, ¿qué me podría decir el tercero, chiquillos? Hoy, ¿verdad? Gracias, ahí sí. ¿Qué me podría decir que representa la tercera razón, del 8 a 23? Cada 8 rojos hay 23 lápices. Ah, qué mal, ya me di cuenta. Ahí sí. Entonces, que cada 8 rojos, miren, voy a escribirlo así, a ver si les suena igual que como lo dijo la Sofi. Hay 8 rojos cada 23 lápices. Siento que suena mejor así. ¿Están de acuerdo, chiquillos? Porque yo también lo decía así como le decía a la Sofi, también me sonaba extraño, pero ahora recién como que me dio una vuelta en la cabeza y sí, este suena mejor. Pero está bien lo que dijo la Sofi, solo que la Sofi lo pensó igual que yo y me di cuenta que como que gramaticalmente no estaba muy bien dicho y la tía Romina ahí nos había retado porque estaba escribiendo las palabras mal. Pero sí, hay 8 rojos, hay 8 lápices rojos, cada 23 lápices en total. Eso es lo que me refería, chiquillos, al segundo ejemplo que les di, que vemos una parte respecto al total que hay. Y el último, chiquillos, el último nos pillo.
Muy bien, Connie y Amalia. Vea, quería decir lo mismo. Que cada 23 lápices hay 7 azules. Por eso no me sonaba, por eso les decía que había que cambiar un poco el orden. Se fijan que estamos jugando casi las mismas palabras, pero no es lo mismo decir que hay 8 rojos cada 23 lápices, que cada 23 lápices hay 7 azules. Ah, ya vean, no te preocupes. Pero se dan cuenta, chiquillos, que estamos representando la A, la B y la D. Estamos viendo que, digo, la A y la B, estamos tomando que comparar dos elementos distintos. El verde con el rojo, por ejemplo, o el azul y el amarillo. Y en el ejemplo C y el D, en la parte C y el D, nos dicen que tomamos una parte del total y lo comparamos con el total que hay. Hay 8 rojos cada 23 lápices, que es el total de lápices, y que cada 23 lápices, que son el total, hay 7 azules. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que ahí entra en juego mucho lo que les decía de que el orden en cual le damos la razón, ¿vale? Es muy importante. ¿Se acuerdan, chiquillos, que ayer el profe Diego dio una frase que dije que me gustó mucho, que ahora me doy cuenta que no la escribí en el chat, pero la tenía bien presente, que era que tenemos que tomar en cuenta siempre qué estamos comparando y en qué orden lo estamos haciendo, porque no es lo mismo, si vemos los últimos dos ejemplos, ver primero el total y después una parte, que la parte y después el total. Entonces, es importante siempre fijarnos en qué orden estamos haciendo la comparación, qué con quién va primero, quién va después. Y es por eso, chiquillos, que cuando yo les decía que era importante, al hacer gráficamente, seguir el orden, quién va primero y quién va después, porque en estos ejemplos va a marcar la diferencia de qué comparamos con qué. Chiquillos, ¿quedó claro el ejemplo? ¿Quedó claro cómo es representar las fracciones? Las razones, perdón. ¿Quedó claro esto? Esto también entra en la prueba, chiquillos. Yo sé que esta parte, cuando es gráficamente, no debería haber problema. Y no se olviden que se lee, por ejemplo, por decirle la letra A, 5 es A8. Cada 5 de uno hay tantos del otro. ¿Se entiende? No olviden eso, chiquillos, porque es súper importante a la hora de leerlo, porque cómo lo lean va a afectar mucho en cómo se represente también, tanto como la fracción, como también de manera, como se dice, de manera gráfica. Así que se le pegó al computador al Bruno, así que lo vamos a esperar. Ya. ¿Qué había pasado a Bruno? Se tenía que pegar al computador. Ah, ya, pero ya estamos de vuelta, sí. Falta una pura cosa, chiquillos, que es súper cortita, que la vamos a ver ahora, que vamos a compartirla de inmediato, que es lo último de la clase, que tiene que ver con lo siguiente. Ahí está. Volvemos entonces al ejemplo. Acá. Reglas de las razones, chiquillos. Hay varias reglas que ya hemos visto que no las hemos escrito, pero nosotros ya las hemos ido entendiendo. Por ejemplo, vamos nuevamente a lo que dijo el profe Diego el día de ayer, que importa mucho qué estamos comparando y cómo lo comparamos, en qué orden lo hacemos. Esa es una regla súper importante. El cómo y en qué orden. Lo dejamos más que claro ahora, la representación. Otra regla, chiquillos, que cómo se lee, que es por ejemplo, 4 es A, no se le olvide el es A, que en la fracción se escribe en el mismo orden y que siempre debemos fijarnos que la razón esté de acuerdo con la representación. Es decir, si nosotros dibujamos algo, tiene que coincidir con la razón para que efectivamente tenga coincidencia con ella. Pucha, vea, voy a tener que ver qué le pasa a ese gatito. Ojalá no le haya pasado nada. Bien. Y por último, chiquillos, la última regla que yo creo que es muy importante para que ustedes no se confundan es la siguiente. Algo que debemos tener en cuenta, chiquillos, es que si conocemos la razón entre dos elementos y cambiamos la cantidad de elementos de uno, el otro también lo hará, pero va a mantenerse la razón. Es decir, tenemos que mantener la razón. Esto, chiquillos, nos va a permitir, esto es una pequeña introducción al siguiente tema que vamos a ver después de la prueba, que es el concepto de proporción. Cuando uno aumenta, el otro también va a tener que aumentar.
y va a tener que mantener la misma proporción, como se dice, y mantener la razón original. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, miren este ejemplo. ¿Qué razón tendría ahí la relación entre los cuadernos, entre los libros, perdón, y los lápices? ¿Cuál sería la razón, chiquillos, entre los lápices y los libros y los lápices, perdón? Que cada 3 libros hay 6 lápices. Y eso escrito en palabras, digo, en fracción, ¿cómo quedaría? 3 es a 6, ¿cierto? Eso es de otra forma. O sea, que cada 3 libros hay 6 lápices. Chiquillos, si agrego un libro, ¿cuántos lápices debería agregar para mantener la razón? 1, 2, ¿cierto? Porque fíjense bien en esto. Comparando los lápices con los libros, hay 3 es a 6, es decir, que prácticamente hay un libro para cada 2 lápices, ¿cierto? Porque hay el doble de lápices de lo que hay de libros, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de eso? Si observan la imagen. Si queremos mantener la razón, chiquillos, debemos mantener siempre esta regla de que va a haber el doble de lápices de lo que hay de libros. Es decir, si yo tengo 3 libros, van a haber 6 lápices. Es decir, 3 libros van a haber el doble de lápices. Si yo agrego un libro, o sea, voy a tener 4 libros, ¿cuántos lápices tienen que haber para mantener esta razón? 8, ¿cierto? Para que se mantenga la razón. Es decir, ¿cuántos lápices tendría que agregar respecto a la imagen? 2, ¿cierto? ¿Se entiende? Que siempre que agreguemos un elemento de la razón, le agreguemos un elemento a las partes de la razón, el otro va a tener que aumentar en la misma proporción que se dice, que es el concepto que vamos a empezar a ver, pero para que se mantenga la razón. Generalmente, gráficamente nos va a ayudar bastante esto. Es decir, ¿qué pasa si yo agrego un cuaderno? O mirar gráficamente, como mirar el dibujito. O sea, cada 3 cuadernos, perdón, cada 3 libros hay 6 lápices. Es decir, que hay el doble de lápices que lo de cuadernos. Y si la razón se tiene que mantener, siempre debe haber el doble de lápices que cuadernos. Quite o agregue de uno o del otro. ¿Se entendió, chiquillos? Esto se los recuerdo porque las razones no son llegar y alterarlas así como así, sino que hay que fijarse muy bien qué aumenta y cómo aumenta. Y nuevamente es donde entra el ejemplo y la frase que dijo el profe Diego, que fue muy, muy acertada. Chiquillos, vuelvo a explicar. Bruno, va a depender mucho de la cantidad, va a depender de cada razón. Manuel, explico de nuevo. Si creo un libro, digo, si tengo esta razón, que la comparación entre libros y lápices, vamos a decir que es 3 a 6, es decir, que cada 3 libros hay 6 lápices. Si lo vemos de otra forma y lo observamos, significa que hay el doble de lápices de lo que hay de libros. Si queremos que esa razón no se cambie, que se mantenga siempre, siempre debe haber el doble de lápices de lo que hay de libros. Es decir, si hay 3 libros, van a haber 6 lápices, el doble de ellos, 2 veces esa cantidad. Si yo agrego un libro más, o sea, tengo 4 libros, la razón debe mantenerse, es decir, siempre debe haber el doble de lápices. Es decir, si yo agrego un libro más y ahora tengo 4, ¿cuántos lápices debería tener para mantener esa razón? Manuel. Mira, piénsalo bien. La relación original decía que hay el doble de lápices de lo que hay de libros. Es decir, si tengo, por ejemplo, como en la imagen, 3 libros, voy a tener 6 lápices en total, el doble de los libros, ¿cierto? Porque son la mitad, los libros son la mitad de los lápices. Si yo ahora tengo 4 libros, la razón nos dice que debe haber el doble de esa cantidad de lápices. Entonces, si tengo 4 libros, ¿cuántos lápices van a haber? Si es el doble de lo que hay en libros.
8, ¿cierto? Porque si hay 4 libros, tiene que haber el doble de ellos en lápices, es decir, 8 lápices en total. ¿Se entiende, Manuel? Siempre va a ser el doble del otro. Sí, siempre es, pero en este ejemplo, por ejemplo, en otro ejemplo va a variar, va a depender siempre, vamos a mantener esa relación de que uno es a tanto del otro, siempre manteniendo la relación de la razón. Ya, chiquillos, con eso cerramos el tema de razones. La próxima semana vamos a repasar esto. El día martes vamos a repasar esto. Va a estar con nosotros el profe Diego, que va a ayudarme ahí a hacer un repaso de razones, una ejercitación que quiero que estén ahí muy atentos y lo apoyen harto para que también él pueda hacer su práctica y también le vaya súper con eso. El martes el profe Diego va a estar ahí haciendo un repaso. Y yo el miércoles voy a hacer un repaso general, chiquillos, centrándome también en lo que es las fracciones, que también está en la prueba. Atentos al Classroom, chiquillos, que va a aparecer una, ¿cómo se llama? Una guía de práctica, de ejercitación, con todos los temas que van a entrar en la prueba. El temario de la prueba ya está en el Classroom para que lo vayan revisando. Y cualquier duda que tengan por la prueba, por la guía, recuerden, durante los horarios de clase, enviarme un correo, un mensajito por ahí, para que vamos ahí resolver todas sus dudas. Así que eso, pues, chiquillos, aún con el poquito tiempo, con el problema que tuvimos al principio, alcanzamos a terminar bien la clase. Así que la dejamos hasta aquí. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes, que estén súper bien y que tengan buen resto de semana. Así que nos vemos, chiquillos, que estén bien. Chao, Chao, chiquillos. Chao, profe. Buen Nos fin de vemos. semana.